y hoy el título de este estudio es La suerte de Balaam semejante a la de Judas. Vamos a notar, queridos hermanos, que son dos personajes que vivieron en épocas muy diferentes. Y lo que más me llama la atención es que estos personajes fueron privilegiados por el cielo al recibir mensajes poderosos, al poder recibir una misión sagrada. Esta historia la vamos a tener porque vamos a hacer un paralelismo, un estudio, una comparación. Según la historia de los patriarcas y profetas en el capítulo 40, exclusivamente la página 427, y el deseo de toda la gente es el capítulo 30, donde aparece el título La ordenación de los 12, en la página 260, la 200, la 260 exclusivamente, y también el mismo libro en el capítulo 76 que habla exclusivamente de Judas. Vamos a estudiar la página 663 y 664 de acuerdo a lo que dicen los evangelios y también lo que dice el libro de Números que estamos estudiando. Queridos hermanos, tenemos nuestra introducción. Quiero comentarles que a lo largo de la historia sagrada del Santo Evangelio, del pueblo de Dios, a través de toda la historia, Dios le ha concedido grandes privilegios espirituales a hombres y a mujeres que los ha llamado, porque ha visto en ellos dones y talentos que puede usar en su iglesia. Aún hombres que, conociendo la verdad, lamentablemente permitieron que el pecado dominara su corazón. Y esto es lo que vamos a ver en el reflejo de Balaam y Judas, que son dos personajes separados por siglos, pero unidos por una misma tragedia espiritual. Balaam y Judas ambos recibieron luz, ambos profesaron servir a Dios y ambos terminaron perdiéndose, lamentablemente, porque intentaron unir el servicio divino con los intereses egoístas del mundo. Nosotros no podemos unir el servicio divino con los intereses egoístas del mundo. Sus vidas constituyen una solemne advertencia para el pueblo de Dios en todo tiempo. La vida de Balaam y la vida de Judas. La influencia que cada uno de ellos tuvieron en su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Y en su tiempo Dios nos llama para que podamos servir. Y ese servicio que debemos de darle a Dios debe de ser un servicio que no tenga nada de egoísmo ni de codicia. Porque la luz que nosotros recibimos, el servir a Dios, esto no nos puede proteger si tan solo nosotros tenemos un poco de egoísmo, un poco de envidia, un poco de codicia en nuestro corazón. Entonces se parte, se divide nuestro servicio y la Escritura dice que nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. Y esa es la triste historia de Balaam y de Judas. Balaam y Judas tenían grandes privilegios, pero sus corazones estaban divididos. Veamos como el primer punto, cuando el interés personal busca un lugar entre los llamados, aquí hay un problema. ¿Cuántos muchas veces quieren tener un cargo de responsabilidad en la iglesia y no se dan cuenta que ese cargo de responsabilidad es una responsabilidad tan sagrada, tan grande, que contiene gran compromiso delante de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Y es por eso que nosotros no debemos de estar nunca buscando un cargo. Que Dios nos llame en su momento y en su tiempo indicado, porque cuando el interés personal busca un lugar entre los llamados, según lo que leemos ahora en el deseado de todas las gentes, mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Noten, hermanos, hay elementos que Dios ha llamado para prestar un servicio interesante en su iglesia,
Pero cuando hay un interés personal de querer buscar, de querer ser algo, de lo que no es una vocación para tal persona, sino lo quiere hacer por un interés personal, como le sucedió a Judas, según el deseo de todas las gentes, cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos para su ordenación, llegó de la nada un hombre sin que nadie lo llamara. Y él se presentó con insistencia entre ellos. Yo quiero estar con los discípulos. Yo quiero ser seguidor de Jesús. Yo quiero. Pero ¿cuál era el interés que lo movía? No a ser miembro de la iglesia que nacía en aquel entonces, sino aparte de ser miembro, él deseaba, tenía un interés personal. Hay intereses que nosotros podemos colocar en las manos de Dios y en su momento Dios puede llamarnos para diferentes responsabilidades en su iglesia. Pero veamos el contexto de lo que pasó con Judas. Dice el testimonio. Era Judas Iscariote un hombre que profesaba seguir a Cristo. No podemos callar eso. Un hombre educado, un hombre que tenía fe en Jesús y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y yo veo, hermanos, que aquí hay una buena intención, pero la gran pregunta es: ¿cuál es el interés que abrigaba Judas en su corazón para poder seguir al Maestro en ese tiempo, cuando él llamó a sus discípulos, cuando ordena un ministerio sagrado para poder predicar el evangelio? Él dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Hermanos, aquí hay una sinceridad, gran fervor, pero la gran pregunta es: ¿cuál era el interés que lo movía a poder seguir al Maestro en esta oportunidad cuando Cristo estaba preparando al ministerio de la iglesia primitiva? Sigamos viendo lo que sigue diciendo el escrito inspirado. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes que encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 19 y versículo 20. Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Judas creía que Jesús era el Mesías. Noten esto, mis hermanos. Uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. La mirada de Judas no era una mirada espiritual, sino era una mirada del reino temporal. La mirada de la multitud mixta que se añade al pueblo de Israel no era poder servir a Dios, no era sujetarse a la voluntad de Dios, no era obedecer los sanos principios del cielo. Habían escuchado que el pueblo de Israel iba a una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, una tierra fértil, una tierra de gran abundancia. Y entonces lo que los motivó a estos de la gran multitud mixta fueron deseos egoístas, deseos de codicia, deseos de ambición. Lo mismo sucedió con Judas. Y lo mismo le pasó a Balaam. Balaam fue movido por un espíritu de codicia, de avaricia, cuando los reyes de Balac le ofrecieron grandes cantidades de dinero. Se maldecía al pueblo de Israel. Y aquí miramos un paralelo de Judas. Judas tenía un interés egoísta. Sabía muy bien que Cristo era el Mesías. ¿Cuántos de los que profesamos hoy ser hijos de Dios, que caminamos hacia la tierra prometida, entendemos nosotros que Cristo, nuestro Salvador, muy pronto vendrá, que viene un mundo nuevo, un mundo mejor? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos une a la iglesia de Dios para el tiempo del fin? ¿Cuáles son nuestros intereses? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de respondernos cada día. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. Mis queridos hermanos, que si es muy cierto que Dios nos bendice, que si es muy cierto que Dios nos da el privilegio de poder caminar con Él, Él nunca ofrece riquezas al que acepta seguir a Jesús. Él nunca ofrece grandes comodidades. Y por eso en la expresión de Mateos,
Las zorras tienen cavernas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Era un mensaje directo para Judas, donde Jesús le estaba mostrando el camino de la abnegación que tienen que seguir aquellos que ponen la mano en el arado, porque muchos hemos puesto la mano en el arado y muchos vamos a ser juzgados de ver cuáles son nuestros intereses al colocar la mano en el arado. Hay diferentes formas de entender qué es poner la mano en el arado. Poner la mano en el arado para aquellos que un día estuvimos en el mundo perdidos en nuestros delitos y pecados y colocamos la mano en el arado para poder ser miembros de la iglesia de Dios. Dios nos pide abnegación, Dios nos pide separación, Dios nos pide que nos apartemos de los principios mundanos, de los principios que el mundo tiene, principios de maldad, principios de apostasía, principios de codicia, y nos llama para poder servirle a Dios con devoción, con principios de verdad, con principios de moralidad, con principios que son valores útiles para la vida. Queridos hermanos, cuando nosotros como miembros decidimos poner la mano en el arado, no podemos voltear a ver atrás. No podemos regresar al mundo. No podemos regresar a los deseos egoístas que hay en Egipto. Debemos de avanzar por fe. Esa es una aplicación espiritual. Pero hay otra aplicación. Aquellos que son llamados a poner la mano en el arado y son llamados para ser dirigentes locales en una iglesia local, también no pueden unirse con motivos egoístas. Esperen el llamado de Dios. En la iglesia no debe de existir política. En nuestra iglesia no debemos de señalar quién es el mejor. El mejor es Cristo, nuestro Salvador. Los que somos llamados únicamente somos instrumentos humanos inútiles que por un tiempo servimos. Y cuando Dios ve que ya no podemos servir porque nuestros intereses se han corrompido, Dios nos hace a un lado y coloca gente conforme su corazón. Pero hay otro llamado. Aquellos que después de servir en una iglesia local son llamados a servir en el santo ministerio. Son llamados a ser obreros bíblicos. Son llamados a ser pastores de la grey. Son llamados a dirigir asociaciones. Son llamados a dirigir uniones. Son llamados a dirigir cargos importantes a nivel mundial. Son llamados a dirigir la iglesia en todo el mundo. Esos llamados vienen de Dios. No podemos nosotros buscar esos puestos. Dios sabe a quién llamará en su momento. En una oportunidad, ustedes recordarán, el profeta Samuel se equivocó cuando fue a ungir rey dentro de los hijos de Isaí y miró al primer hijo, al primogénito de Isaí, un hombre fuerte, un hombre valiente, considerado. Y cuando lo iba a ungir, el Señor le dice: no, Samuel, a ese no, ni al segundo, ni al tercero. Y Samuel se queda ansioso. Y entonces, Señor, ¿a quién voy a ungir como rey? Y de repente llega aquel joven que tal vez no tenía atracción, que tal vez a los ojos del profeta Samuel no era capaz de poder ser rey en Israel. Pero Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira lo que está en el corazón del ser humano. Mi querido hermano y mi querida hermana, tú que estás luchando cada día en tu vida cristiana, el Señor ve tu vida, el Señor conoce las intenciones de tu corazón y Él trata la manera de poder usar nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Si tan solo Dios tiene misericordia de nosotros y nos coloca en el lugar donde debemos de estar, es para poder tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón que el llamado que Dios hace tiene una gran responsabilidad que puede afectar el entorno social donde nosotros nos desenvolvemos. 1, como miembro de iglesia. 2, como dirigente local de iglesia. 3, como dirigente en los diferentes niveles organizativos de nuestra iglesia a nivel mundial. Sigamos viendo lo que dice el deseo de toda la gente, es página 260. Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Vean, aquí hay un tipo de política. Ay, este sí, este puede, este es intelectual, este lo puede hacer.
Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiese tan fríamente. Si Jesús hubiese rechazado a Judas, en su ánimo habrían puesto en duda la sabiduría de su maestro. El Señor conoce las intenciones del corazón. El Señor conoce a aquellos que hoy están siendo preparados para poder ser ordenados al santo ministerio. ¿Cuántos desean un cargo? ¿Cuántos desean ser pastores? No porque sientan la vocación, el llamado de Dios, sino porque quieren ser pastores por diferentes intereses. Y cuando llegan a la obra, llegan a trabajar a la iglesia, son mensajeros sin mensaje. Han sido llamados por el hombre, pero no fueron llamados por Dios. No fueron aprobados por el cielo. Y Cristo quería que los discípulos pudiesen entender que no son las habilidades, las cualidades las que el Señor ve. Él puede obrar cualidades bajo los principios divinos si el corazón del hombre está pegado con un interés voluntario de someterse bajo la voluntad del cielo. Por eso dice aquí el testimonio, si Jesús hubiese rechazado a Judas en su ánimo, habrían puesto en duda la sabiduría de su maestro. La historia posterior de Judas les iba a enseñar el peligro cuando los hombres tratamos la manera de llamar a aquellos que en nuestra percepción son los únicos que pueden dirigir la obra, cuando no nos imaginamos que Dios puede usar a instrumentos humildes para dirigir una hazaña, una obra poderosa dentro de su iglesia. Veamos el testigo del poder divino, prisionero de la ambición. Decía de todas las gentes, Judas se había unido a los discípulos cuando las multitudes seguían a Cristo. Judas vio a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, acudir a Jesús desde los pueblos y las ciudades. Vio a los moribundos puestos a sus pies. Presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, al echar a los demonios y resucitar a los muertos. Amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado. Vean, hermanos, qué interesante. Esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas. Le dio un lugar entre los 12. Le confió la obra de un evangelista. Le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Aquí está el problema. Cuando hay un interés de por medio y el interés no deja que abramos la puerta de nuestro corazón y seamos instrumentos de honra. No renunció a su visión mundanal. No renunció a su amor al dinero. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó moldear por la acción divina. Cultivó una disposición a criticar y a acusar. ¿Cuántos líderes, cuántos miembros de iglesia han venido y su fin es simplemente criticar? Cuando nosotros debemos de entender que cuando Dios nos llama a formar parte de una iglesia local, a ser miembros de este pueblo, Dios nos llama para que alcancemos la perfección, la santificación, que es una obra continua de toda la vida. Cada día debo de santificarme. No somos perfectos, pero Dios nos llama a alcanzar la perfección. Y siempre vamos a ver defectos en nosotros mismos. Y debemos de ver nosotros mismos nuestros propios defectos. Pero Judas no quiso transformarse. Judas, a pesar de ser dotado y de recibir el privilegio de poder sanar enfermos, sacar demonios, él tenía un interés personal más allá de lo que Dios quiere concedernos. Mis queridos hermanos, no estamos aquí predicando a Cristo por fama y gloria. No estamos aquí predicando a Cristo por obtener un cargo de responsabilidad. Estamos aquí porque nos es impuesta necesidad, la necesidad de predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo dijo, y ay de mí y de ti si no anunciamos el evangelio. De darle un sonido certero a la trompeta.
Judas no le daba el sonido certero a la trompeta, ni en su vida como miembro de la iglesia primitiva, ni en su vida como responsable de un cargo que el cielo le dio dentro del ministerio que se había formado, de ser un predicador de la palabra y de administrar los bienes de la iglesia primitiva que en ese momento se había formado. ¿Y qué pasó con Judas? Cultivó una disposición a criticar y a acusar. ¿Cuántos miembros de iglesia critican tal vez a la directiva local de una iglesia? ¿O cuántos directivos de una iglesia local critican a los directivos de una asociación? Y así en los diferentes niveles. ¿O cuántas veces criticamos a alguien, a un pastor que ha asumido un cargo de responsabilidad? Lo cuestionamos y lo acusamos. Ese es el espíritu de Judas. Eso es lo que hace Judas. Y lo más triste, hermanos, es que con Judas no se puede dialogar. Con Judas no podemos discutir, no podemos debatir, porque Judas es astuto, Judas es meloso. Judas, mis queridos hermanos, prácticamente es dos caras. Judas practica la hipocresía. Pelear con Judas, el que pelea con Judas pierde. A Judas hay que dejarlo solo. Los Judas solos se quitan la vida, solos se ahorcan. Y hay muchos Judas, lamentablemente, dentro de nuestro círculo religioso, que debemos de evitar, que debemos de ser cuidadosos. Y vean, aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó moldear por la acción divina. Y ahí está el problema. ¿Cuántos hemos venido del mundo a la iglesia y todavía no nos hemos dejado moldear por la influencia del Espíritu Santo? Si a veces era altanero, era egoísta, era contencioso. Y después de tantos años de prestar servicio en la iglesia, como miembro, todavía sigo igual. Mis hermanos, estoy siguiendo el camino de Judas, que no dejó moldearse por la acción divina. No se entregó plenamente a Cristo. No renunció a su ambición personal del mundo y por lo tanto no puede ser un seguidor de Dios. El orgullo ministerial, la antesala de la caída. Qué triste, hermanos. Juzgando a otros y justificándose a sí mismo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída, según Proverbios 16-18. En lo que dice la historia de este libro, decía a todas las gentes, Judas era tenido en alta estima por los discípulos y ejercía gran influencia sobre ellos. Tenía alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. ¡Ay de aquel que Dios llama! Porque tal vez tuvo el privilegio de poder recibir estudios a nivel primaria, a nivel secundaria o a nivel universidad, y tal vez llegó a alcanzar una maestría o un doctorado. Y piensa que por esas cualidades externas que él pudo obtener, mira de arriba hacia abajo a aquellos que tal vez Dios llamó como un Pedro, que no fue educado, sino que Dios lo sacó del vulgo, lo llamó Jesús, como un Juan, a diferencia de un Mateo, que era un administrador, que era cobrador de impuestos, era un auditor, pero fue transformado por el poder de Dios y por la influencia que había alcanzado en las altas escuelas en aquella época. No fue motivo para poder criticar y para poder humillar a aquellos que tal vez no tuvieron el privilegio de poder tener educación. Y por eso vean, hermano, lo que dice el testimonio. Los discípulos lo miraban con grande estima. Ejercía gran influencia aún sobre los mismos discípulos. Mis queridos hermanos, muy educada puede ser una persona, pero si esa persona muestra una nota que no es la nota tónica, una nota que va a causar desentonación en la nota del evangelio, aunque tenga gran influencia, aunque tenga grande estima, aunque sea preparado,
aunque sea poderoso, con mucha humildad, debemos hacer que esa persona pueda acoplarse a la nota general de la iglesia para evitar problemas. ¿Cuántos desean un cargo de responsabilidad? ¿Cuántos luchan y hacen la manera de poder criticar, de poder subir como escalera usando a otras personas para llegar al cargo más alto? Esto es un tipo de política que Dios aborrece. Nosotros somos apolíticos, no apoyamos ningún partido político, ni la derecha, ni la izquierda, ni el neutral. Nosotros no apoyamos la política dentro de la iglesia. Deje que Dios obre, querido hermano y hermana. Deje que Dios coloque en la mente, en el corazón de aquellos que han de servir con integridad en la iglesia. Los discípulos, ellos no veían sus oportunidades, pensaban en Judas, pensaban en él, ni aprovechaban las circunstancias. Estaban cegados por la influencia de Judas, estaban cegados porque Judas era un hombre elocuente, un hombre de influencia, un hombre educado. Y Cristo solo observaba a aquellos que se dejaban usar por Dios y aquel que creía que por lo que había obtenido lo hacía mucho mayor que aquellos que habían tenido menos oportunidades. Y este es el orgullo ministerial, la antesala de la caída. Cuando hay una justificación propia y comenzamos a juzgar a los demás. ¿Cuántos pastores han caminado delante de nosotros y piensan que por el trabajo que hicieron, la obra les merece honra y gloria? No, mi querido hermano y mi querida hermana. La honra y la gloria son solamente para Dios. No importa si tienes 50 años de experiencia en la iglesia. No importa si alcanzaste 90 años en la iglesia y trabajaste más de 60 años en la iglesia. El testimonio está registrado en el cielo. La honra y la gloria son para Dios. No trabajamos para que la gente nos aplauda. Trabajamos para honrar el nombre de Dios y seguir lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que en mi ministerio yo pueda cada día morir y Cristo pueda vivir. Y entonces tu ministerio, desde miembro de iglesia hasta cualquier cargo a nivel mundial, Dios pueda bendecir el ministerio de aquellos siervos inútiles que fuimos llamados a servir. Judas pensaba que Pedro era impetuoso y obraba sin consideración. Judas pensaba que Juan, que atesoraba las verdades que caían de los labios de Cristo, era considerado como mal financista. Vean cómo Judas tenía un concepto de cada uno de sus colegas. Judas pensaba que Mateo, cuya preparación le había enseñado a ser exacto en todas las cosas, era muy meticuloso en cuanto a la honradez, que nunca se le podría confiar la transacción de asuntos que requiriesen previsión y agudeza. Aquí encontramos dos hombres que estaban al mismo nivel. Mateo era preparado académicamente y Judas también, pero había una gran diferencia entre Mateo y Judas, que Mateo seguía los principios del cielo y Judas seguía los principios del mundo, que van dirigidos hacia la maldad, hacia la deshonestidad. Qué lindo cuando hacemos estas comparaciones. Ojalá que en la iglesia existan muchos Mateos, que a pesar de que han alcanzado un alto académico superior, una educación superior avanzada, que sean fieles en lo mínimo. Aunque sean meticulosos, son muy honrados. Pero Judas cuestionaba a todos. Así pasaba Judas, revista a todos los discípulos y se lisonjeaba porque de no tener su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en incertidumbre y dificultad. Hay pastores que piensan que porque ellos ya tienen tantos años en la iglesia, si ellos no dirigen la iglesia va a fracasar. Hay directores de iglesia que piensan que porque ellos dirigieron tanto tiempo la iglesia y si ponen a otro, la iglesia va a fracasar. Debemos de entender que la iglesia organizada, todo tiene su tiempo. Dios llama en su momento indicado. Todo tiene su tiempo, hermanos queridos. Y en el tiempo que Dios nos llame, debemos de seguir
las reglas del cielo, no las reglas humanas. Porque cuando seguimos las reglas humanas, llevamos al pueblo al caos, llevamos al pueblo a la confusión y los problemas son terribles. En el deseo a toda la gente, en la página 664, dice el testimonio, Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajársele en los negocios. En su propia estima reportaba honra a la causa y como tal se representaba siempre. Aquel que se presenta con mucha honradez como que es el único que puede dirigir un asunto, se incapacita ya delante de Dios. Aquel que dice no puedo, como cuando Moisés fue llamado y Moisés dijo no puedo, soy torpe de labios, Dios los usa. Como cuando llamó a Isaías e Isaías dijo no puedo, Señor, labios inmundos han presenciado la honra y la gloria de Israel. Como cuando Dios llamó a Jeremías. Jeremías dijo, no puedo, Señor. Soy un adolescente, no puede, pero el Señor los llama. Ahí está el éxito del ministerio de aquellos que fueron llamados conforme a la voluntad de Dios. Cuando sentimos indignación, cuando llegamos a la iglesia a ser miembros y nos consideramos indignos de poder ser miembros de iglesia. No, hermanos, ahí está el éxito en la vida cristiana y el crecimiento espiritual. Porque cuando Dios llama a ser miembros de iglesia, no solamente nos llama a ser miembros de iglesia, nos llama a que nuestros dones y talentos puedan servir para el crecimiento del edificio que es la iglesia de Dios. Pero hay muchos Judas dentro de la iglesia que destruyen la obra de aquellos que Dios ha llamado para poder purificar su iglesia. Eso es lo más triste, hermanos. Pero aunque escuchaba diariamente las lecciones de Cristo y presenciaba su vida de abnegación, Judas alimentaba su disposición avara. Las pequeñas sumas que llegaban en sus manos era una continua tentación. Con frecuencia, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos, se cobraba de este escaso fondo. A sus propios ojos estos pretextos servían para excusar su acción, pero a la vista de Dios era ladrón. Sí, existen dos tipos de ladrones en la iglesia. El ladrón que no paga lo que le toca a Dios en diezmos y en primicias. ¿Sí? La Biblia en Malaquías 3:10 lo dice, vosotros todos me habéis robado. ¿En qué le hemos robado a Dios? En vuestros diezmos y primicias. Mi querido hermano, no lo digo yo. Búsquelo en cualquier Biblia si quiere. Pero la Escritura dice, vosotros, toda la nación, me habéis robado. ¿Por qué? Muchos están robando a Dios en los diezmos y primicias. ¿Por qué? Porque tienen el mismo espíritu de Judas. Porque dicen, no voy a dar mi diezmo, porque está el pastor Monterroso, porque está el pastor fulano, para que le paguen de mi diezmo a ese pastor. No, cuidado, hermano, eso no lo podemos hacer. No podemos cuestionar. Cada uno va a recibir su pago de acuerdo a las obras que hacemos. A los que roban o los que robamos los diezmos y las primicias. O aquellos pastores que dirigen una asociación, unión, división o conferencia general, que usan malos recursos para apacentarse a sí mismos y no ven la necesidad del pueblo, también son Judas y son ladrones delante del cielo. Aquí estamos viendo la primera aplicación espiritual de finanzas, pero hay ladrones espirituales. Esos ladrones espirituales como Judas que nos despojan de los principios de vida, que nos despojan del gozo de la salvación, que nos despojan del gozo del servicio. Sí, mis hermanos, esos Judas espirituales, ladrones espirituales, están en la iglesia y son los que más abundan. Y no podemos pelear con ellos, no podemos discutir, porque tienen buena palabra, buena pronunciación, son inteligentes, pero no han sido transformados por la obra maravillosa del Espíritu Santo en sus vidas. Y el resultado es caos, problemas
apostasía, rebelión, desde una iglesia local hasta una unión o conferencia general. Qué triste, hermanos. La suerte de Balaam semejante a la de Judas. Veamos las comparaciones. Balaam y Judas. Balaam deseaba riquezas y honores prometidos por Balac. Judas amaba el dinero y esperaba posición en un reino terrenal. Dios le dijo a Balaam explícitamente que no maldijera a Israel. Cristo enseñó claramente a Judas que su reino no era de este mundo cuando le dijo: las zorras tienen cuevas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Balaam obedecía solo mientras hubiera posibilidad de ganancia. Aquí hay dos tipos de líderes, dos tipos de pastores, dos tipos de miembros de iglesia. Sí, la obediencia mientras posibilidad de ganancia. Yo entro a la iglesia si Dios me bendice. Si no me bendice, pues yo me voy de la iglesia. Una vez una hermana pronunció públicamente en la iglesia: cuando yo diezmaba me iba mal. Ahora que soy infiel en los diezmos, me va mejor en los negocios. Hay el espíritu de Balaam y el espíritu de Judas, que contamina el principio de honradez, de fidelidad a Dios dentro de la iglesia. Sí, Balaam obedecía mientras hubiera posibilidad de ganancia. Judas seguía a Cristo mientras creyó que obtendría honores. Balaam terminó como enemigo del pueblo de Dios por dinero. Judas terminó traicionando al Hijo de Dios con un beso por dinero. Balaam reconoció a Dios, pero nunca se sometió completamente. Judas confesó su pecado por remordimiento, no por amor a la justicia. Lloró y ese remordimiento lo llevó a la ruina, al suicidio. Ah, mis queridos hermanos, la suerte de Balaam semejante a la de Judas. Siglos de diferencias, diferentes épocas marcaron el destino de estos dos miembros de la iglesia de Dios, con grandes privilegios, llamados a servir. Caminaron con Dios, escucharon la voz de Dios, escucharon la voz del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero no cambiaron, no se dejaron transformar por la influencia del Espíritu Santo. Y esta historia se repite para el tiempo del fin. Sí, mis hermanos. La suerte de Balaam fue semejante a la de Judas y los caracteres de ambos son parecidos. Trataron de reunir el servicio de Dios y el de Mamón, avaricia, materialismo, riqueza desmedida, y fracasaron completamente. Balaam reconocía al verdadero Dios y profesaba servirle. Judas creía en Cristo como el Mesías y se unió a sus discípulos. Balaam esperaba usar el servicio de Jehová como escalera para alcanzar riquezas y honores mundanos. Al fracasar en esto, tropezó, cayó y se perdió. Sí, aquel hombre que fue usado por Dios, el que revisió visiones, el que recibió poder, se perdió. Judas esperaba en su misión con Cristo le aseguraría riqueza y elevación en el reino terrestre que, según creía, el Mesías estaba por establecer. El fracaso de sus esperanzas lo empujó a la apostasía y a la perdición. Sí, mis hermanos. Y de eso vemos nosotros en la iglesia, tanto en miembros como en dirigentes. Y que Dios nos ayude para que Dios pueda limpiar su iglesia. Y tanto Balaam y Judas con el tiempo se dan a conocer. Tanto Balaam como Judas recibieron mucha iluminación espiritual. Ambos gozaron de grandes privilegios, pero un solo pecado que ellos abrigaban en su corazón envenenó todo su carácter y causó su destrucción. En 2 de Pedro 2:15, en la traducción en lenguaje actual, la escritura dice: andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios.
para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. ¿Cuántos en este momento están quebrantando el sábado por obtener los bienes materiales del mundo? ¿Cuántos ceden y comienzan a minar los principios de vida por obtener algo o un interés personal? Querido hermano y querida hermana, no sigamos el ejemplo de Balaam y el ejemplo de Judas. Un mismo pecado, un mismo final. Ambos conocían la verdad, ambos profesaban servir a Dios, ambos amaban la recompensa mundana, ambos rechazaron las advertencias claras, ambos se engañaron a sí mismos y ambos terminaron perdidos. Esa es la triste historia de aquellos dos que caminaron en la luz, de aquellos dos que conocieron la verdad, de aquellos dos que amaban la recompensa temporal mundana, de aquellos que rechazaron la advertencia. Se perdieron, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Me dirijo a aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor. Encontré un párrafo en un testimonio que se llama Ministerio Pastoral, que me dejó en mucho que pensar. Y vean lo que dice este testimonio, y también aparece en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 548, 549. Cuando un ministro que ha trabajado con éxito en ganar almas para Jesucristo abandona su obra sagrada para obtener ganancias temporales, se le llama apóstata, y habrá de dar cuenta a Dios por los talentos a los cuales dio mala aplicación. ¿A cuántos he escuchado decir, voy a dejar el ministerio, voy a dejar el ser obrero, voy a dejar el ser pastor, porque me dan un salario de hambre, no me alcanza, por lo tanto me voy a dedicar a obtener ganancias temporales? Dice el testimonio, aquellos que abandonan su obra sagrada para obtener ganancias temporales, el cielo los considera como apóstatas, y un día tendrán que darle cuenta a Dios por los talentos a los cuales dieron mala aplicación. Sí, Dios nos llama como llamó a los discípulos, no para tener un salario jugoso en la iglesia, no para alcanzar fama y gloria, sino para servir. Pero sigan conmigo en la lectura. Cuando hombres de diferentes vocaciones, agricultores, mecánicos, abogados, etcétera, se hacen miembros de la iglesia, vienen a ser siervos de Cristo, y aunque sus talentos sean completamente diferentes, su responsabilidad en cuanto a hacer progresar la obra por el esfuerzo personal y con sus recursos no es menor que la que descansa sobre el predicador. También, hermano, aquel que tiene un salario, aquel que tiene una profesión, aquel que camina en la iglesia como miembro, pero sigue el mismo espíritu de Judas. Oiga esto, mis queridos hermanos, también descansa la misma responsabilidad que aquel que dirige la iglesia. El ay que caerá sobre el ministro si no predica el evangelio caerá tan seguramente sobre el negociante si él con sus diferentes talentos no coopera con Cristo en lograr los mismos resultados. Cuando se le presente esto a cada individuo, algunos dirán, dura es esta palabra. San Juan 6:60. Sin embargo, es veraz, aunque sea contradicha continuamente por la práctica de hombres que profesan seguir a Cristo. ¿Quieres ser un apóstata? Quiero ser un apóstata. Hay otra forma de ser apóstata del cielo. Cuando el pastor Danilo ya no quiere trabajar como pastor y se dedica a su profesión porque me va mejor, ganando un buen salario, y los talentos que debiera dedicar para la predicación del evangelio, para la edificación de la iglesia, lo estoy usando para la edificación personal. El cielo me llama apóstata. O usted, querido hermano y hermana, que es laico, que tiene profesión, que tiene negocio, que tiene grandes entradas económicas, no piense que solo con ser miembro de iglesia el cielo ve su fidelidad en cuanto a sus recursos y tiene que poner también su talento de predicar el evangelio.
Dura es esta palabra, dice la Escritura. Ay de aquellos que administran una iglesia, una asociación, unión o conferencia general, cuando tienen una medida chica para unos y una medida grande para otros. La Biblia dice, no tengas balanzas injustas. Hay pastores que a veces son ahorcados por la economía, se asfixian porque no tienen buen recurso para alimentar a sus hijos y le dan un salario de hambre porque los que están arriba tienen una medida chica para unos y una medida grande para los que les convienen. A este le doy porque este me apoya, a este no le doy porque este no me apoya, ni le dan viáticos, le bajan el salario y no tiene los recursos necesarios para sobrevivir. El cielo anota esas injusticias y por esas injusticias muchos siguen el camino de Judas y de Balaam. Sí, mis hermanos, es la realidad y tenemos que ser sinceros. Advertencia solemne para el pueblo de Dios. El peligro de Balaam y Judas sigue vigente hoy. Religión sin consagración. Oiga, hermano, verdad sin obediencia, servicio sin entrega, fe mezclada con interés personal. No basta con conocer la verdad, es necesario amar la verdad más que cualquier ganancia terrenal. Sí, mis hermanos, esa es la historia. Es que tengo tantos años, yo debo de ganar más en la iglesia de Dios. Los que fueron llamados en las primeras horas del día y los que fueron llamados a la última hora del día, en la hora 11ª, recibieron el mismo salario de los que fueron llamados a la primera hora. Aquí no estamos por salario, aquí no estamos por profesión, aquí estamos por vocación. Aquí estamos por un interés de ver lo que el cielo hizo por nosotros. En el ministerio que hizo Jesús para poder buscar lo que se había perdido, dejó su corona, dejó su trono, quitó su manto real, se humanizó, estuvo a nuestro nivel, se vistió de nuestra carne caída, se vistió de la carne del ser humano y ahí vivió una vida de abnegación. Querido hermano y querida hermana, los pastores no somos reyes en Israel. Los pastores somos siervos y debemos de servir con integridad, con fidelidad. Los pastores debemos de seguir el ejemplo de Cristo nuestro Señor. No basta con conocer la verdad. Es necesario amar la verdad más que cualquier ganancia terrenal. Conclusión. Balaam y Judas caminaron bajo una gran luz, pero eligieron la conveniencia antes que la fidelidad. Ambos rechazaron la gracia cuando ésta exigía sacrificio. Sí, mis hermanos, a veces tenemos que dormir en terminales. Viajé con el pastor Raúl Escobar y habían otros obreros que comenzaban. ¿Y dónde está el hotel donde vamos a dormir? No, hermanos, no hay hotel, no hay suficiente dinero, no tenemos recursos. Con unos cartones dormimos en una terminal de tren. A veces tenemos que dormir en el pasillo de los aeropuertos porque vivimos una vida de abnegación. A veces tenemos que aguantar hambre. Sí, porque Cristo nos ha llamado, no para que suframos también, sino para que tengamos una vida abnegada. Y a veces los que están en eminencia, en puestos de responsabilidad, dirigiendo las finanzas del cielo, le ponen bozal al güey que trabaja y esto es considerado como una injusticia en el cielo, donde Dios va a traer a cuentas tanto lo bueno y lo malo que nosotros hicimos cuando estuvimos en esta tierra. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Queridos hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Sí, Dios tenga misericordia de nosotros. Que la gracia y la paz del cielo sean nuestras vidas. Muchas gracias por su atención y
Seguimos con la serie que habíamos anunciado a mis hermanos. Siempre bajo el peregrinaje del pueblo de Israel vamos a tocar otros puntos. El tema para la siguiente semana es el tema número 136 y se titula El cerco divino que Satanás no puede romper. Bajo el tema siempre de Balaam, no hay hechizo sobre Israel, no hay brujería sobre Israel, no hay espiritismo sobre Israel. Si Dios lo permite, la siguiente semana comenzamos con estos temas. Dios les guarde, la paz de Dios quede con todos y que el cielo nos perdone y que Dios nos dé de su gracia y de su bendición. Es mi mejor deseo en oración. Amén.